Castillo, él es fonoaudiólogo. Jaime es magíster en salud pública y es candidato a doctor en salud pública también ahí en la Universidad Nacional. También tenemos desde la Ciudad de México, desde la ciudad de Nayarit en México, a Jordan Vladimir Tello Ibarra. Jordan es politólogo y magíster también en salud pública y es doctorando en ciencias sociales, se encuentra en el estado de Nayarit en México y nos van los dos a acompañar para hablar un poco acerca de los desafíos de la salud pública con la situación que estamos viviendo del COVID-19, entonces desafíos para la salud pública en tiempos de pandemia. Para poder tener una mejor eficiencia en nuestra señal, les pido a todos tener sus micrófonos y sus cámaras apagadas. Al final de la sesión, 15 minutos antes de la sesión, vamos a tener un espacio para preguntas, las cuales las podemos realizar a través del chat de la plataforma. Bienvenidos todos, bienvenidos Jaime, Jordan, gracias por aceptar esta invitación y a partir de este momento el micrófono es suyo, Jaime. Gracias. Buenos días, ¿me escuchan todos? No sé si me estén escuchando. Que me confirme, por favor, por el chat para poder iniciar. Sí, estamos escuchando, sí escuchamos. Sí, muy bien. Muy buenos días para todos, para todas. Muchísimas gracias por este espacio, dedicarle unos minutos a hacer unas reflexiones respecto a lo que ha sido este proceso pandémico que ha venido pues transcurriendo en los últimos días a nivel global y que pues está afectando la salud de todas las personas. Vamos a hacer entonces la siguiente dinámica. Voy a iniciar yo con unas reflexiones iniciales. Después le doy la palabra a uno de mis compañeros, amigos de la Universidad Autónoma Nacional de Nayarit, el doctor Vladimir Tello, y le abro también un espacio pequeño a un compañero también del doctorado en salud pública para que nos haga unos aportes con comentarios complementarios a este proceso. Así vamos a mover nuestra sesión el día de hoy para luego abrir un espacio también de discusión a la audiencia que nos acompaña en el día de hoy. Primero, no podía iniciar sin antes manifestar mi total apoyo y solidaridad para todos los profesionales de la salud que hoy batallan en el país y pues en el mundo ante una pandemia provocada por un virus del que muy poco se conoce y del que pues ha resultado ser todo un desafío para la ciencia y para la misma salud pública. En esta misma línea, quiero pues compartirles mi total preocupación también por las garantías laborales, ¿sí? Por la seguridad y la bioseguridad de todos los profesionales de la salud en un sistema de salud que en últimas es deshumanizado y deshumanizante, como bien lo expresa la doctora Adriana Ardila en su tesis doctoral en salud pública, y que creo que es un tema que nos compete aprovechando estos espacios también para discutir y para generar reflexiones alrededor. Y esto compromete o mejor llama y vincula a todos los profesionales de la salud, no solo médicos ni enfermeras, sino también los mismos bacteriólogos, los profesionales de fonoaudiología, de terapia ocupacional, de fisioterapia, porque en últimas quienes nos encontramos o quienes se encuentran en este momento en lugares, instituciones hospitalarias, pues están en alto riesgo de contagio y demás. Y es algo que se debe visibilizar y es algo que se debe pues también abordar cuidadosamente. Bien. Yo quiero, antes de aprovechar estos minutos para tomar unas reflexiones iniciales, y es que
Indudablemente estamos frente a una pandemia que deja al desnudo las realidades de un sistema global económico en crisis y de la civilización moderna que visibiliza lo que no han mostrado otros procesos pandémicos anteriores. ¿A qué voy con esto? A que si bien es cierto, han cambiado formas de relaciones sociales, los modos de vida han cambiado o están cambiando, han cambiado los modos de producción. Se ha dejado visibilizar mucho más también todos estos procesos de pobreza, hacinamiento, hambre, desnutrición, racismos, violencias que muy poco se visibilizan, porque claro, nosotros nos detenemos un poco más a ver el virus como tal, pero dejamos de ver todas estas realidades que hacen parte de este proceso pandémico y que es un gran desafío para la salud pública poder abordar todos estos asuntos. Si bien es cierto, muchos diremos hoy día, no, es que la gente es desobediente, la gente no hace caso, la gente se la pasa en las calles, pero hay que ver qué ocurre detrás de por qué la gente está en las calles, qué es lo que está pasando para que la gente esté en las calles. ¿Será que les hace falta algo? ¿Será que realmente es porque quiere estar en la calle o porque más bien es una situación que obedece a que tienen que buscar un sustento diario, a que tienen que sostener una familia, etcétera, y pues todo lo que allí conocemos? Entonces, son procesos que empiezan a aparecer allí y y que ya se ven, se visibilizan, porque esta pandemia en comparación con otras, como se ha globalizado tan rápido, ¿sí? Y además de eso ha generado un confinamiento que no se había logrado en otros procesos pandémicos anteriores, quizás de los más recientes. Por eso aquí empezamos a ver otros asuntos que se articulan allí y que hay que entenderlos muy bien. Entonces, es una pandemia que acelera un nuevo orden global al que estamos a puertas de entrada, ¿sí? Eso lo dicen varios pensadores que han estado pues abordando el tema, entre ellos un uruguayo, pero sí, en últimas la pandemia no es que sea la que haya generado que se esté y que estemos a la puerta pues de un nuevo orden global, sino que ha acelerado un proceso o ese orden global que se ha venido pues configurando a lo largo del tiempo. Un detonante pues que ha agilizado un poco más esto. Por eso tenemos que entender este proceso de transformaciones de la mano de la pandemia que requiere introducir análisis más profundos en salud pública, ¿sí? Es decir, por eso se necesita con urgencia marcos interpretativos desde una visión de ciencia que conecte las cosas, que por lo general se mantienen desconectadas, separadas, desarticuladas en los análisis convencionales, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que es necesario ir más allá de lo que nos dicen las excepciones epidémicas, incluso pandémicas, ¿sí? Que no solo visibilicen la punta del iceberg, ¿sí? Sino que permita ver y comprender todo el proceso que genera y desarrolla la pandemia. Entonces, ¿qué la genera? ¿Cómo se genera? ¿Por qué se genera la pandemia? Eso hay que entenderlo muy bien. Y estoy casi que seguro que las investigaciones convencionales e incluso el mismo proceso de análisis y epidémico, pues no son insuficientes para lograr entender realmente qué es esto de la pandemia que estamos viviendo en este momento. Entonces, aquí, por ejemplo, aparecen retos importantes, ¿sí? Cosas tan importantes como entender el territorio en el cual nosotros nos encontramos, ¿sí? Por ejemplo, el territorio, aquí no podemos entender la pandemia si no comprendemos qué es lo que está pasando realmente en el territorio y entendiendo el territorio como un escenario fundamental donde transcurre la vida, pues en últimas allí es donde se expresa la existencia material de las sociedades y con ellas todos los procesos productivos y reproductivos que configuran el bienestar y el malestar de los habitantes. Por ende, esta categoría territorio se convierte en el centro para comprender las desigualdades y los procesos de salud, enfermedad y muerte. Esas formas diferentes en las que la gente se enferma y se muere en los territorios. No es lo mismo hablar de un territorio rural, hablar de un territorio urbano, hablar de las grandes ciudades, ni qué decir entre países. Países como los latinoamericanos y países más desarrollados como Estados Unidos, incluso los mismos países europeos, Inglaterra, Alemania, Italia, bueno,
Entonces, es en el territorio donde se entretejen relaciones que configuran procesos de territorialidad, porque en últimas es allí donde la gente está, donde la gente vive, donde la gente es, donde la gente se realiza, donde la gente siente su territorio, pero también procesos de territorialización que hacen parte de ese territorio. Entonces, la apropiación, la forma como la gente apropia sus territorios, las disputas, las luchas, las violencias, las resistencias que se dan allí. Y son configuraciones donde necesariamente se hacen visibles las relaciones de poder. ¿Por qué les quiero compartir esto? Porque quiero adentrarme ya para ir cerrando mi presentación y darle el paso al doctor Vladimir. Es porque yo sí quiero poner en lo que está ocurriendo en territorios rurales en Colombia, por ejemplo, ¿sí? Es grave lo que está pasando en los territorios rurales en el país y es una realidad a la que nosotros también tenemos o a la que debemos hacer conciencia y es un llamado porque prácticamente los territorios nacionales rurales están completamente desprotegidos ante la emergencia que está ocurriendo. Y esto es que, y bueno, aquí, por ejemplo, el mismo Jaime Brey lo decía, quizás se vea mucho más rápido el proceso en las ciudades que en el campo, que en las zonas rurales, pero va a llegar a las zonas rurales. Es más, ya llegó. Y ya llegó porque ya hay casos visibles y estudiados en Cundinamarca nada más, en el caso de Villapinzón, en el caso de Suezca, en Cundinamarca. Tenemos 3 personas fallecidas sin saber que estaban contagiadas. Y aún ahorita, en Suezca nada más, en zonas rurales, es que ni siquiera en urbanas, hay personas contagiadas. Todas las personas que por sus modos de vida y todo lo que yo les presentaba aquí anteriormente, que les estaba comentando, de cómo la gente vive, siente y está en su territorio, pues es que esas son sus formas de vivir y nosotros no podemos ir a decir a la gente del campo que se quede en sus casas encerrada porque pues las formas de producción de ellos son distintas, son formas de vida distintas y eso hay que tenerlo claro, esa es la importancia de las territorialidades y eso hay que tenerlo muy claro para poder abordar un proceso de esta magnitud, ¿sí? ¿Qué pasa en las zonas rurales? La infraestructura hospitalaria es débil, no responde a una eventual emergencia por contagios. Eso también es complicado, ¿sí? Hay escaso personal y de insumos para atender la emergencia, ¿sí? Y pues somos considerados como zona rural, población dispersa y con difícil acceso a servicios de salud en territorios rurales, incluso difícil acceso geográfico. Zonas del país donde no entra un carro. Hay zonas del país donde la gente camina 3, 4 horas. Yo no me quiero imaginar una emergencia de esa magnitud en estos sitios donde ni siquiera acceden para poderlos movilizar a un centro hospitalario para recibir mínima atención. Es bien complejo y los servicios de salud tampoco están cercanos a la población. Entonces yo me pregunto ahí, ¿por qué? ¿Será que porque en estas zonas no es rentable, no hay servicios de salud? Bueno, ahí queda la pregunta también para otras discusiones. Entonces, este tipo de análisis son muy poco comunes en estos tiempos y esto hay que hacerlo y hay que abordarlo. Entonces, los desafíos de la salud pública tienen pues casi que varios puntos allí importantes que ver, desde la misma inversión de los recursos intermediarios al sector de la salud, prestadores que lleguen a los prestadores de servicios hospitalarios, laboratorios de diagnósticos, pero de manera directa, que sean recursos que se inviertan de manera directa para suplir las necesidades del sistema de salud, que por cierto, pues ya antes de surgir la pandemia, pues ha estado colapsado, ¿sí? Es urgente el abastecimiento de insumos para atender la emergencia. Es urgente el abastecimiento de agua y alimentos y otros servicios públicos en diferentes partes del país donde no cuentan con esto. Importante también el congelamiento de las mismas deudas crediticias y el pago de servicios públicos. Yo por ahí escuché ayer que ya supuestamente Duque había sacado un decreto que le daba el aval a los gobiernos territoriales y regionales y locales para que pues suplieran la totalidad o para que hicieran cargo de la totalidad o la parcialidad de los servicios públicos. Yo quisiera saber qué va a pasar con eso y si sí está la voluntad política realmente para poder abordar este asunto que es bien complejo, porque si bien es cierto, hay muchas personas que en este momento se encuentran en confinamiento, pero sin trabajo.
y es una preocupación muy grande. Y aquí surge otro problema con todo el asunto de salud mental, que eso es otro asunto ahí bien complejo que pues miraremos si se puede discutir más adelante. Y por supuesto está la investigación en salud pública desde otras perspectivas epistémicas distintas a las convencionales, que ya está más que claro son insuficientes para abordar un problema de esta magnitud como el que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19, ¿sí? Y aquí es donde yo quiero darle la palabra a mi compañero Vladimir Tello. Ya como la profesora Liliana aquí lo decía, Vladimir es politólogo, es magíster en salud pública y actualmente es doctorando en ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Nayarit. Él nos va a hablar un poco de este asunto de las perspectivas epistémicas en estos tiempos de pandemia, que son bien importantes porque, si bien es cierto, ayudan a entender desde diferentes puntos de vista este asunto y esta problemática que es todo un desafío en salud pública. Bienvenido, doctor Vladimir, tiene usted la palabra. Hola, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de colocar la presentación para iniciar la presentación. Bueno, primeramente agradecerles a todos ustedes por la oportunidad para estar platicando sobre estos temas tan importantes en salud pública, y efectivamente coincido con lo que acaba de decir el doctor Jaime respecto a los desafíos que tiene la salud pública en estos tiempos de pandemia. Creo que los medios de comunicación han sido demasiado evidentes sobre las debilidades en las coberturas sanitarias, pero también pues sobre los desafíos que en términos de investigación hemos estado visibilizando. A ver, permítanme compartirles. ¿Sí se ve? ¿Pueden ver la presentación? Sí, sí se está viendo. Sí se está viendo. Ok. Me dicen si hay algún problema, ¿eh? Bueno, nuevamente mi nombre es Vladimir y bueno, esto que vamos a estar platicando es sobre perspectivas epistémicas para la investigación en salud pública y un tanto reflexionar entre todos nosotros sobre el papel del conocimiento en los tiempos de pandemia. Entonces, yo sé que todos aquí somos profesionales de la salud, pero vamos a iniciar con algo bien importante. Sobre salud pública hay conceptos convencionalmente establecidos, pero también hay muchas divergencias. Lo que sí podemos decir es que la salud pública representa los esfuerzos mancomunados de distintos actores para lograr la salud de las poblaciones. Hasta aquí estamos bien. Ahora, cuando hablamos de que en salud pública hay confluencia de actores, nos estamos refiriendo a que la salud pública no se puede hacer de manera individual y siempre hay una arena de distintos actores gubernamentales, institucionales, empresariales, sociales, por supuesto académicos, medios de comunicación, y estas confluencias de actores son los que están orientados hacia las tomas de decisiones. Entonces la salud pública los viene a representar una confluencia de actores que toman decisiones o buscan la toma de decisiones vinculadas al poder público con el objetivo de buscar un bienestar colectivo. Y esto parece un concepto muy bonito, muy fácil de memorizar, pero es bien complejo cuando estamos hablando de confluencia de actores y de toma de decisiones, y de poder público y de búsqueda del bienestar colectivo. Esto es prácticamente objetivos que también se persiguen dentro de las políticas públicas. Pero algo bien importante es que la toma de decisiones tiene que estar sustentada en conocimiento. O sea, si nosotros tomamos decisiones a partir de creencias, de ideas solamente, entonces estamos destinados a tener decisiones fundamentadas en ocurrencias, en buenas intenciones, en buenas ideas, pero sin que representen necesariamente vínculos hacia los objetivos de salud pública. Por eso tenemos que sustentar estas decisiones en conocimiento. Ahora el asunto es
¿Cómo generamos conocimiento? A partir de la investigación. La Organización Panamericana de la Salud ya nos ha dicho desde hace 18 años cuáles son las funciones esenciales de la salud pública. Y vemos desde la vigilancia epidemiológica, la promoción de la salud, regulación, fiscalización, y al final nos menciona el desarrollo e investigación. Yo no estoy muy de acuerdo que la investigación sea solo una función esencial de la salud pública. Yo considero que la investigación es un eje transversal de la salud pública, porque a partir de la investigación es que se fortalecen las funciones esenciales de la salud pública. Y ahora, todos nosotros sabemos que investigar en el campo de las ciencias de la salud representa muchos retos, no solamente en términos metodológicos, sino también presupuestarios. Cuando se quiere hacer investigación biomédica, pues no es nada sencillo, no es nada barato en tiempo, en forma y demás, pero hablar de clasificación en investigación en ciencias de la salud, nosotros podemos clasificar la investigación a partir del objeto de análisis y del nivel de análisis. Cuando nuestro objeto de análisis son las condiciones y nuestro nivel de análisis es individual o subindividual, bueno, estamos hablando de investigación biomédica. Esta investigación laboratorista, básica, que pretende hacer estudios sobre agentes patógenos y demás. Bueno, cuando nuestro objeto de análisis son respuestas en un nivel individual o subindividual, hablamos de la investigación clínica. Y generalmente en este nivel de análisis individual o subindividual es donde se construye estereotípicamente el concepto de la salud, es decir, batas blancas, hospitales, médicos, enfermeros, enfermeras y demás. Pero cuando nuestro nivel de análisis es poblacional, ahí entramos al campo de la salud pública. Cuando queremos buscar las condiciones en un nivel poblacional, bueno, la investigación epidemiológica es la que nos va a brindar todos estos conocimientos en términos estadísticos, proyectivos, para ver las tendencias de la salud de las poblaciones, no solo enfermedades, sino accidentes, muertes, riesgos y demás. Y bueno, la investigación epidemiológica nos genera a nosotros información y nosotros buscamos dar respuesta a partir de la investigación en sistemas de salud. Y estos dos campos poblacionales son, digamos que, los pilares de la salud pública. Pero el asunto es que cuando nosotros hablamos de sistemas de salud o de investigación en sistemas de salud, no nos referimos únicamente a los sistemas hospitalarios o la infraestructura sanitaria. Hablar de sistemas de salud significa intervenciones en la sociedad. Y así lo define la OMS, como intervenciones en la sociedad que tienen como propósito principal la salud. Entonces los sistemas de salud tienen que ver con distintas esferas del ámbito público, no solamente, lo repito, los que son del término hospitalario. Entonces, pues, el sistema de salud llega a ser una parte integral de la salud pública, pero aquí está bien complejo, porque cuando hablamos de intervenciones en la sociedad, esto se complica, porque las intervenciones en la sociedad no significa solamente dar indicaciones, dar instrucciones, generar una estrategia de manera directa, porque hacer intervenciones en las sociedades llega a ser algo sumamente complejo para la salud. Y lo podemos ver que ahora la Organización Mundial de la Salud ha establecido instrucciones y recomendaciones a los países, y en estos tiempos de pandemia, pues los países están articulando esas estrategias y vemos que no en todos los países han sido exitosas, que no se han seguido las recomendaciones o no se han sido adoptadas en la sociedad. Y entonces la respuesta es que la sociedad no coopera. Pero es que hacer intervenciones en la sociedad no es solamente dar una orden o dar una indicación. Ahí vienen asuntos sumamente complejos. Bueno, entonces, las intervenciones en la sociedad con el propósito principal de la salud, ese es el objetivo de los sistemas de salud. Y como venía mencionando desde un principio, toda decisión se tiene que sustentar en conocimiento. Y aquí nos vamos a familiarizar. Cuando nosotros estudiamos salud, ya sea salud clínica o salud pública, cuando hacemos nosotros investigaciones o generamos proyectos en búsqueda de conocimiento, nosotros partimos que el conocimiento nosotros como investigadores tenemos que ser neutrales y objetivos en el diseño
de la investigación y en la generación del conocimiento. Hay una sumisión del objeto hacia el sujeto, es independiente de nuestra interpretación, asumimos que hay una sola realidad, se establecen leyes, se cuantifica la realidad, se hace una diferencia entre objeto y sujeto, y nuestros mecanismos, nuestras metodologías de la investigación llegan a tener un método hipotético deductivo. Es decir, buscamos hacer experimentación, validación, medición, y nuestros enfoques de técnicas de recolección y análisis de la información llegan a ser cuantitativos. Es decir, las correlaciones, análisis multivariados, son, digamos, los protagonistas en la investigación en ciencias de la salud. Y esto no está mal, por supuesto que esto es lo que ha permitido el desarrollo científico en la salud de manera inminente en el mundo. Pero esto llega a ser parte de una perspectiva epistémica positivista. Cuando hablamos de perspectivas epistémicas son como formas, modos en los cuales nosotros asumimos la realidad que investigamos y cómo la abordamos. Entonces, estas características del conocimiento que les acabo de mencionar llegan a ser características de la perspectiva epistémica positivista. Les repito, no está mal, pero lo que está mal es considerar que esta es la única perspectiva para la generación del conocimiento. Y entonces hay que cuestionarnos, si no es la única, ¿qué otras perspectivas epistémicas tenemos? Bueno, el asunto es que desde el positivismo, como postura epistémica, se asume el sujeto que investiga y el objeto que investigamos. Pero en salud pública hemos cometido el gran error, al menos en mi país, en las enseñanzas de la salud pública, tratar a las sociedades como objetos de investigación. Entonces vemos a las sociedades como números, como cifras, como tendencias, y ya cuando se presentan los políticos a hablar, de lo que hablan son efectivamente de datos y de cuantificaciones de la salud. Pero las sociedades no los podemos manejar como objetos, porque son sujetos. O sea, sujeto sujeto investigador y sujetos investigados. Y en esta relación epistémica en que hay un sujeto y hay sujetos, pues cambian evidentemente nuestras perspectivas. Porque nosotros sí podemos cuantificar la enfermedad, sí podemos cuantificar y hacer proyecciones y hacer validaciones en términos de fenómenos de salud. Pero cuando estamos hablando de intervenciones en la sociedad, estamos trabajando con sujetos. Y entonces ahí nuestro conocimiento para la toma de decisiones no llega a ser complementario y necesitamos abordar o entrar también a nuevas perspectivas epistémicas. Incluso los manuales y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud nos llegan a hablar de ejecución y desarrollo de soluciones innovadoras en materia de salud pública, pero buscando que el impacto pueda ser medido y evaluado. Es decir, hay un fundamento de medición y de evaluación bien potente que son características de las posturas epistémicas positivistas. Pero estas discusiones en torno a las ciencias tienen muchos años sobre cuál debe ser la dinámica, y pues obviamente no hay como convenciones, pero en la salud pública debemos o tendríamos que estar abordando nuevas posturas epistémicas. El asunto, les repito, cuando tomamos nosotros decisiones o hacemos intervenciones sanitarias en salud en estos tiempos de pandemia, pueden desmentirme, pero son intervenciones homogéneas. O sea, va para todo Colombia, para todo México, sin considerar que hay sociedades o comunidades que lleguen a tener características distintas. Pero no solamente son intervenciones homogéneas, sino que están centralizadas. O sea, desde el centro se toman estas decisiones, se asumen por igual para todos y se toman de manera vertical. Claro, no hago la crítica al respecto sobre esto, pero tendrían que haber al menos adecuaciones e intervenciones sociales, porque las sociedades, por su naturaleza, tienen cargas ideológicas, tienen creencias, tienen miedos, tienen deseos, tienen necesidades, posturas, tradiciones, costumbres, identidades, sentidos, causas que los mueven. Y estas características son difíciles de medir, son difíciles de evaluar, son difíciles de explicar. Incluso hay muchas posturas teóricas que dicen que esto es imposible trabajar sobre grupos sociales.
lo que se pueden hacer es comprender, interpretar, es decir, nuevos objetos de investigación. Y por eso les comentaba, la perspectiva epistémica positivista, que es la que es, digamos, hegemónica en las ciencias de la salud, también habría que explorar por nuevas perspectivas epistémicas, por ejemplo, sociocrítica, la perspectiva interpretativa, que tienen características ontológicas, epistémicas y metodológicas diferentes. Y no es que estén peleadas y que una diga que yo soy más que la otra, pero en términos de salud pública se tienen que construir o se tienen que explorar estas nuevas perspectivas para poder construir puentes de intervención en la sociedad, porque de otra manera quizá las intervenciones que nosotros hagamos no tengan el éxito esperado. Y bueno, no tiene que ver con la pandemia, pero pongamos un ejemplo de salud del embarazo adolescente. Se asume pues que con las investigaciones que los adolescentes de cierta edad tienen mayor tasa de embarazo. Entonces, lo que se busca es, pues vamos a darles condones y vamos a darles pláticas, pero no en todas las comunidades, zonas se adquieren o se adaptan a estas estrategias. Se tienen que primero explorar desde las posturas sociocríticas para ver cuáles son los mecanismos de adopción de estas creencias, cuáles son sus posturas, incluso qué representaciones sociales tienen estos fenómenos dentro de sus comunidades. Igual lo interpretativo, conocer desde la función de las personas qué significado pues llega a tener. Es solo un ejemplo. Otro, les voy a poner también el ejemplo, en México hubo un periodo en el cual hubo mucha desnutrición y diarreas y problemas gastrointestinales muy potentes. Entonces, desde la ciencia básica y desde la ciencia de las ciencias de la salud se optó por dar bebidas electrolizadas, electrolitos, y se llevaron a las comunidades y ya pues se dieron cuenta epidemiológicamente que no mejoraron las condiciones de salud. Entonces, pues al hacer una intervención ya social para indagar y conocer un poco más sobre las poblaciones, se dieron cuenta de que pues las personas no tomaban los electrolitos por miedo a electrocutarse. Entonces, son cuestiones que aparentemente no son importantes, pero que cuando hablamos de intervenciones sociales, pues no podemos obviar. Y ahora en tiempos de pandemia, pues nos hemos dado cuenta que las estrategias que tenemos también a lo mejor no han sido del todo exitosas, porque también hemos estado a contrarreloj, ¿no? Para evitar las propagaciones, se toman las decisiones centralizadas, verticales, y se asume o se espera que la curva se aplane, pero pues estamos viendo ahora más problemas o muchos problemas sanitarios en la población. Suicidios, las tasas de suicidio, de problemas de salud mental, la violencia intrafamiliar, el estrés, insomnio, etc. Los estilos de vida se están modificando. Ahora en esta tabla les muestro, por ejemplo, algunas de las caracterizaciones que tienen estas perspectivas epistémicas, que algunos autores les llaman paradigmas de investigación. Si nosotros observamos el paradigma positivista, podemos ver las características que tienen nuestras investigaciones en ciencias de la salud. Buscamos, por supuesto, cuantificar la realidad, establecer leyes, independientemente de la interpretación y, por supuesto, la objetividad como eje central de nuestras investigaciones. Métodos hipotéticos deductivos, experimental y demás. Pero, ¿qué características tienen las otras perspectivas? Bueno, en el interpretativo, por ejemplo, asumimos que no hay una única realidad, que hay múltiples realidades y que cada una de estas realidades pues asumen construcción de significados específicos. Epistemológicamente, lo que les comentaba, no estamos trabajando sujeto-objeto, sino hay una relación de sujeto-sujeto y es intersubjetiva, y hay una doble hermenéutica. El sujeto investigador puede cambiar o permearse del tema conforme está realizando su investigación. Y bueno, los métodos que asume llegan a ser inductivos, métodos biográficos, historias de vida, que trabajan en el campo, y los enfoques pues son como cualitativos, que se amplían a otras técnicas de investigación. Y en un paradigma sociocrítico, que tiene que ver ya con intervenciones sociales, sanitarias, por ejemplo, que puede ayudar mucho, es
que la realidad está en una constante construcción, o sea, no es una realidad dada, se puede estar transformando, hay una relación sujeto-sujeto, y el investigador, el sujeto investigado es el protagonista, él conoce su realidad. Y hay las metodologías pues llegan a ser investigación, acción participativa, la gente está proponiendo, la gente define, pero la estás considerando para plantear soluciones ante un problema dado. No hay resistencias porque llegan, digamos, decisiones dictatoriales de manera unilateral, directa. Entonces la gente se asume como protagonista en la toma de decisiones y esto ayuda a que las intervenciones pues lleguen a tener pues más éxito. Y de hecho, cuando hablamos nosotros de políticas públicas, significa también que las personas están primero identificando y definiendo el problema y en segundo lugar proponiendo las soluciones. Nos ha pasado que en estos tiempos de pandemia muchas personas asumen que no es un problema, que es un invento, como no lo están viviendo o no tienen en su contacto inmediato una experiencia con el problema, pues entonces lo banalizan. Pero pues, sí llega a ser muy complejo, sobre todo porque pues, vemos las estadísticas y las cifras epidemiológicas que no es un problema menor, al contrario es un problema que está creciendo. Bueno, respecto a los paradigmas de investigación que ya los estaba comentando, la explicación llega a ser lo que en salud siempre buscamos, explicar el fenómeno, buscar las causas para poder atender las causas para solucionar el problema. Y el asunto es que buscar las causas de los fenómenos y su relación y semejanza con otras realidades a lo mejor llega a ser una limitante para las intervenciones sociales que nosotros buscamos. Al contrario, un paradigma hermenéutico no tanto busca explicar, busca comprender. Y la comprensión tiene que ver con el sentido que las personas dan a sus propias situaciones. Porque a partir de estos sentidos de las personas es que nosotros podemos adecuar las estrategias sanitarias para que tengan, digamos, o sean incorporadas de manera pues adecuada en las poblaciones. Ahora, en estos tiempos de pandemia, por supuesto que es muy complicado hablar de hacer investigaciones cualitativas de corte comprensivo porque pues, estamos hablando de un fenómeno de salud que está afectando pues, al mundo. Entonces, esto tardaría mucho. Sería complejo también hacer, por ejemplo, las reuniones para hacer mecanismos o técnicas de acción-participación, pero al menos aquí estamos evidenciando que en la salud pública todavía nos hace falta construir estos puentes hacia las intervenciones sociales, explorar estos nuevos paradigmas de investigación que a veces estamos banalizando o que consideramos que no son importantes porque no tienen la capacidad explicativa. Pero les repito, cuando se trabaja con poblaciones y con sociedades, la salud pública llega a ser un campo de agrupación disciplinar, no solamente del ámbito de la salud, sino que tiene que confluir experiencias de la sociología, la antropología, la economía, y que al menos pues, no se han explorado del todo. La investigación positivista lo hizo Bolívar en 2002, tiende a identificar patrones medibles de conductas que nos capacita para generalizar, predecir, manipular, controlar la conducta de los objetos de estudio. Y es como el ideal que se busca con esta investigación. Y de hecho lo podemos ver en las decisiones, nuevamente, que toman los actores. Queremos predecir, queremos manipular y queremos controlar la conducta de los objetos de estudio. Pero no estamos hablando de objetos, sino de sujetos, y esto no es del todo posible. Y bueno, pues esto nuevamente la parte de la epistemología, quizá la naturaleza disciplinar de nuestros campos de estudios sea distinta en tanto metodologías, teorías, ontología, pero al menos la epistemología es esta gran rama de la filosofía de la ciencia en la cual confluyen nuestras disciplinas y en las cuales podemos cuestionarnos el cómo estamos investigando, cómo asumimos la realidad, los estilos de investigación y demás. Entonces, aquí pongo un pequeño diagrama de Venn sobre las ciencias de la salud y las ciencias sociales, en donde la encrucijada pues llega a ser la salud pública y en cuyos campos de estudio también hace falta explorar. Seguramente hay más dudas que respuestas.
pero pues yo lo dejaría hasta aquí para cualquier duda que tengan, también por el tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Vladimir, por esta contextualización que también nos hace. Creo que esto nos da una luz también para abrir una discusión posterior. Yo quisiera en este momento invitar a mi compañero Juan Manuel Arango la palabra al público para que nos contribuya con sus comentarios complementarios a esta presentación o a esta sesión que se está llevando a cabo. Entonces, Juan Manuel, no sé si me escucha. Bienvenido, tiene la palabra. ¿Me escuchan allí? Sí, lo escuchamos. Bienvenido, Juan Manuel. Yo quiero presentar, Juan Manuel Arango es candidato, bueno, ya se va a graduar, ya sustentó su tesis doctoral, el doctorado en salud pública, y pues vamos a darle también la opción de que él nos comparta estos comentarios que tiene al respecto. Bienvenido, Juan Manuel. Vale, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Un gusto estarlos acompañando. En primer lugar, pues diría que de las presentaciones que realizaron los compañeros, pues, parecería haber una coincidencia, una situación común, y es que este tipo de circunstancias como las que estamos enfrentando definitivamente no son aisladas y retratan la sociedad de nuestro tiempo, para bien o para mal. El hecho de que haya ocurrido una situación de pandemia como la que estamos atravesando no significa que los otros problemas del país iban a solucionar. Y creo que precisamente lo que estamos viendo es una profundización a partir de una crisis de muchas situaciones a nivel social, a nivel político y a nivel económico que definitivamente dan cuenta de cuál es el nivel de vida y de salud de nuestras poblaciones. Yo entendería que precisamente es un tema que trasciende la preocupación científica. Creo que las presentaciones de los compañeros queda claro que tiene que ver con unas profundas raíces desde lo político, lo económico y lo social. Pero además de ello, y parándome sobre todo en la presentación que hace el doctor Vladimir, diría que también tiene que ver con una manera de entender la ciencia, de hacer ciencia, de cómo muchas veces existen ciertas formas hegemónicas en las cuales se produce conocimiento. Y muchas de esas formas hegemónicas tienen que ver con los resultados que se obtienen y que son funcionales frente al sistema económico, político y social. Entonces, uno se pregunta allí, ¿hasta qué punto esa ciencia, hasta qué punto esas ciencias responden y están conectadas con las necesidades sociales? ¿O es más bien un tema de una competencia por mirar a ver quién saca el fármaco, por mirar a ver quién saca la vacuna, y más bien, digamos que las necesidades sociales quedan en un segundo plano? Porque lo que definitivamente estamos viendo es una competencia que posiblemente tenga otro tipo de móviles también desde lo económico. Yo creo que también tiene que ver esa manera de hacer ciencia con la información y con la manera como se está difundiendo, con esas claves que se le están dando a la población para que de verdad entienda la situación y entienda lo que tiene que hacer. Entonces, en ese sentido, diría también que en las presentaciones de los compañeros persiste una idea y es cómo nosotros, como profesionales, pero también como población, estamos entendiendo la salud, cómo estamos entendiendo el ser humano. Pues que solamente somos profesionales y solamente estamos entendiendo la salud como el opuesto de enfermedad. Entonces, si yo soluciono esa situación de enfermedad, es decir, en este caso el COVID, estaría logrando ese bienestar, o definitivamente tiene que ver con un proceso vital, la salud, en el cual existen otras esferas, también desde lo físico, desde lo mental, desde lo social, desde lo espiritual. Y en ese sentido, mira que definitivamente hay una situación de emergencia frente a una pandemia, pero también observar cómo se están exacerbando situaciones como las de salud mental, problemas de violencia y también cuestiones de salud en el trabajo, de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, digamos que esto también nos lleva a pensar en esa lógica de cuestionarnos cuál es el concepto de salud que estamos haciendo, cómo estamos abordando precisamente esa salud. Si las personas, si los estamos viendo como enfermos, como pacientes a quienes les duele una parte, quienes tienen un problema desde lo respiratorio, desde lo digestivo, y únicamente yo me dedico a arreglar esa parte o ese problema, o definitivamente miro que es un ser humano con múltiples dimensiones y el cual
necesito mirar también desde una mirada de su contexto. Entonces, digamos que en ese sentido, daría cuenta de que es importante para la salud pública entender cuáles son esas respuestas también que ha dado el sistema de salud. Si definitivamente el sistema de salud solamente le importa tratar enfermos para que no se mueran o se mueran más despacio, o definitivamente estamos en pro de un sistema que responda a las necesidades sociales de una población. Y es que en ese sentido el cuestionamiento al sistema de salud, vería yo que también hay un tema y es la concentración que existe sobre las actividades de curación y de rehabilitación, ya cuando se han presentado consecuencias derivadas de la enfermedad. Pero hasta qué punto quedan esos procesos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Nos interesa de verdad intervenir antes de que aparezca un padecimiento, un problema de salud, no solamente en este caso, sino en general. Pero también hasta qué punto en nuestras facultades, en nuestras escuelas de medicina, en nuestros programas de terapia ocupacional, de fisioterapia, nutrición, estamos preparados para esta fase de promover la salud, de promover el bienestar y de prevenir padecimientos. Yo creo que es absolutamente claro en el sentido de hasta qué punto, por ejemplo, los conocimientos básicos de salud pública son impartidos en los programas y hasta qué punto, en muchos casos, terminaban siendo o electivas o conocimientos que pasaban a un segundo plano por la concentración precisamente clínica de los currículos. En ese sentido, posiblemente estamos poniendo mucho énfasis en esa respuesta a la enfermedad cuando ya se configura, pero quiero pensar en qué sabemos de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. Además de eso, entendería que el sistema de salud pues, ha posicionado una lógica y es de dónde los atendemos, de que tradicionalmente hemos sido formados para atender los profesionales en los escenarios clínicos. Pero digamos que una situación como esta que está ocurriendo de pandemia da cuenta de la importancia de llegar a las casas de las personas, mirar dónde viven, dónde trabajan, cómo viven, cómo trabajan. Creo que en esa ilusión de que definitivamente seamos profesionales reconocidos y con bata blanca, definitivamente tenemos que llegar y trascender un enfoque que llegue a los problemas donde están y donde se podrían solucionar de una manera distinta. En esa medida, diría también de qué estamos entendiendo por salud pública y por epidemiología en estos casos. ¿Es acaso únicamente un campo de estudio, un campo de práctica para entender esos problemas de salud poblacional o definitivamente, y que solamente se va a quedar en el análisis de la situación desde lo matemático, o definitivamente es una salud pública o más bien una salud colectiva comprometida con una serie de intervenciones destinadas a mejorar el bienestar, no solamente en una situación como esta, sino a nivel general? Digamos que eso serían básicamente los comentarios que yo tendría frente a las presentaciones de mis compañeros y dejo el espacio para las preguntas. Muchas gracias, Juan Manuel, por esta intervención y entonces ahora sí, pues le damos el espacio libre a la audiencia para ver qué comentarios, reacciones, observaciones o preguntas surgen. Sí, profe Lili, pueden hacer preguntas. Claro que sí, pueden hacer todas las preguntas. Lo ideal es que si pueden activar su micrófono, es mucho más fácil. Entonces, pues vamos cediendo la palabra. Podemos hacer preguntas o de pronto comentarios o reacciones que hayan surgido alrededor de esta jornada que ya pues ha avanzado bastante. Buenos días a todos. Habla Alejandra Jiménez. Primero agradecerles por esta reflexión, digamos, tan importante, tan reciente alrededor de lo que estamos viviendo. Un momento que se vuelve revelador, como ustedes lo han dicho claramente, por unas situaciones que no, digamos, en términos de la deuda social que hay alrededor de la salud y de la vida, ¿no? Entonces, frente a eso, yo tendría una pregunta y es, como qué recomendaciones prácticas, ¿no? Para, digamos, para subsistir, voy a ponerlo como en esos términos en este tiempo, ¿no? Cuando uno, digamos, empieza como a entender de esto de una manera más profunda, pues también se llena de preocupación, se llena a veces de desesperanza, ¿no? No en vano, la realidad de la pandemia en Latinoamérica y en África también, ¿no? Como que, ¿qué herramientas podrían ser prácticas en nuestras vidas? Gracias.
Bueno, yo alcancé a entender, lo que pasa es que se entrecortó, pero voy a tratar de reconstruir como la pregunta. La compañera nos pregunta qué recomendaciones prácticas podríamos dar nosotros frente a esta situación como en términos más prácticos e inmediatos, entiendo, que es por allí la pregunta. Pues es que se fue el audio, no alcanzamos a escuchar muy bien, pero espero que sí sea así. Me confirma, por favor, si sí es así la pregunta. Sí, que así es. Bueno, no sé si de pronto uno de los dos compañeros, de pronto el doctor Vladimir, qué recomendación también nos puede generar desde como, pues, acatando a la pregunta que se podría decir desde allí. Sí, bueno, miren que siempre ha sido un problema este conmigo porque al no ser médico o dedicarme ya formalmente al área de las ciencias de la salud, ay, siempre me cuesta mucho como decir, dar las recomendaciones y demás, pero yo creo que evidentemente seguir las instrucciones que desde las autoridades locales se están pues se están instruyendo, porque de alguna manera también estamos en esta era donde la desinformación llega a ser tan potente que llega a desarticular pues las estrategias sanitarias que tenemos. De cuestiones pues prácticas en términos de cuidados y de atención, pues, seguir las recomendaciones que, que desde lo local se están realizando. Sería pues eso. Ujú. Muchas gracias, doctor Vladimir. Yo lo pensaría, y le voy a dar ahorita también la palabra a Juan Manuel a ver qué piensa al respecto, pero yo pensaría, esto no solamente es unas recomendaciones para la gente, esto también son recomendaciones para las mismas autoridades sanitarias, incluso para los mismos gobiernos del país y de los países, ¿sí? Aquí sí debe haber una voluntad política importante, y yo lo decía al principio, debe haber una voluntad política importante en términos de hacer inversión que realmente se oriente a la salud de las poblaciones, a la salud de los individuos en sus colectividades. Eso creo que es importante, y para eso yo en algún momento decía un desafío grande es cómo se está manejando este tema de los mismos recursos, por ejemplo, ¿sí? Que se están yendo por intermediarios y demás. Esto se debería hacer de forma directa y inyectar directamente o trasladar estos recursos o llevar directamente estos recursos, principalmente pues al campo de la salud o al sector de la salud, que en este momento pues es el que está necesitando para atender la emergencia en los hospitales, en las clínicas, adicionalmente también para lograr de una u otra manera subsanar y tratar de mantener o de generar también todos estos acciones de promoción de la salud para evitar que pues la gente se enferme y llegue a la clínica. Es que eso yo creo que es lo que todavía queda como fracturado allí y no se ha logrado pues como atar ni articular bien, ¿sí? Que sí, yo creo que hay posibilidades de prevenir esto, ¿sí? Sí, y la gente va a seguir muriendo, indudablemente, se va a seguir enfermando y se va a seguir muriendo hasta que realmente no haya una toma de decisión realmente pues importante allí y una inversión importante. Ustedes se dan cuenta que la gente sigue en las calles, igual hay medidas de confinamiento, pero la gente sigue en las calles. Yo les decía y al principio, pero sabemos por qué la gente está en las calles, eso es que es lo que hay que ver. O sea, yo creo que tampoco la responsabilidad se puede desviar hacia las otras personas. También hay una voluntad política importante allí que creo que la recomendación va hacia allá y es una recomendación práctica. Lo que pasa es que sí depende de una política allí. No sé, Juan Manuel, qué pueda decir al respecto también, para darle otra pregunta a la audiencia. Juan Manuel, ¿los escucha? ¿Ahí me escuchan? ¿Allí me Sí, escuchan? sí, sí. Diría que precisamente la pregunta, digamos que tiene una serie de retos, de desafíos y de recomendaciones diferentes dependiendo del lugar en el cual pues cada uno de los actores sociales se encuentra, ¿no? Definitivamente eso es así. Yo digamos que lo vería desde la perspectiva pues, de la gente y también de los profesionales de la salud, entendiendo que pues igual, a pesar de las circunstancias y lo difícil que puedan ser, de lo estresantes,
Digamos que una de esas herramientas fundamentales, y lo digo, terapeuta ocupacional, es el tema de ocuparse y ocupar el tiempo de una manera productiva. Digamos que evidentemente preocuparse por el tema del autocuidado, preocuparse por el tema de cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo de esparcimiento, también preocuparse por hasta qué punto las actividades productivas son importantes, pero que no se convierta esto en la excusa para usted estar a toda hora en el computador, porque creo que, por ejemplo, este tipo de modalidades como el teletrabajo, lo que han hecho son deteriorar una serie de procesos y que definitivamente, pues en vez de traer mucho más bienestar y en vez de ocupar la mente, lo que están trayendo es más estrés y ansiedad. Entonces, en ese sentido, creería que es tratar de rescatar, pues digamos que esos procesos ocupacionales que también son fundamentales en la vida de una persona, el cuidarse bien, el estar tranquilo, el, pues digamos que dirigirse también a los temas de tiempo libre y de esparcimiento. Antes, cuando estábamos afuera, de pronto no teníamos tiempo para hacer muchas cosas, de pronto ahorita lo tenemos. Evidentemente es difícil pensar en ese tipo de situaciones, pero posiblemente en estos momentos en que tengamos un mayor tiempo o que por lo menos tenemos un tiempo para estar con nosotros, pensemos en las prioridades y pues digamos hacia dónde estamos dirigiendo nuestra vida. Y entendería también que precisamente los profesionales de la salud, profesionales sanitarios, no solamente deberían dirigir su atención hacia esas medidas de saneamiento que definitivamente son importantes, ¿sí? Y que son fundamentales y hay que seguirlas, sino también definitivamente esas estrategias que fomenten una mejor salud mental, que eviten la violencia en el hogar, que también, pues digamos, que tengan la posibilidad de optimizar muchos procesos, tener en consideración que la vida tiene que seguir a pesar de que estemos en nuestras casas guardaditos. Bien, muchas gracias. Algo importante Juan también Manuel, sí. que me gustaría comentar es que como personal de salud se tiene que tener identidad y sentido para poder incidir en la agenda gubernamental. Porque de alguna manera también el personal de salud que está, digamos, en la primera línea de batalla frente a esta pandemia, pues no puede estar invisibilizado, y no solamente en términos de incrementar los presupuestos, sino también de dar cobertura a los insumos sanitarios necesarios para poder hacer frente, y sobre todo las cuestiones de bioseguridad. Creo que en la medida en que el personal de salud esté unido y tenga mayor presencia, pueden de alguna manera modificar las estrategias políticas y también incidir en mayores presupuestos y asignaciones para pues los medios necesarios. Eso es algo sumamente importante. En el caso de México, las universidades, bueno, las universidades llegan a ser un pilar fundamental de los sistemas de salud con los practicantes y los estudiantes que están en servicio. Y frente a esta pandemia, las universidades, por seguridad de los estudiantes, los retiraron de los servicios de salud. Entonces, esto de alguna manera fue o volcó mucho las decisiones políticas para asignar mayores presupuestos y también garantizar la seguridad del personal de salud, porque prácticamente era un cubrebocas y gel y vámonos. Y entonces, eso no es suficiente y ni siquiera es ético en términos de protección. Por eso es el sentido de que haya agrupaciones, sentido de identidad, para que sean visibilizados y puestos en la agenda pública. Muchas gracias, doctor Vladimir. Y bueno, tenemos dos preguntas por el chat. La primera es de Dani Rodríguez, dice, ¿qué le espera al país después de la pandemia? ¿Cuáles son las poblaciones que serán más impactadas? Y tenemos también la pregunta de Nidia Alejandra, que dice, ¿cambiará el concepto y la comprensión de territorio después de esta situación? Bueno, son dos preguntas interesantes, vamos a tratar de darles respuesta. Yo voy a dar una respuesta general y ya pues mis compañeros si pueden también pues desde su perspectiva también aportar allí. ¿Qué le espera al país después de la pandemia y cuáles son las poblaciones que serán más impactadas? Pues es que ya lo estamos viendo primero, que estamos ubicados en Latinoamérica. Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del mundo. Eso está más que dicho, investigado, documentado y demás. Y obviamente a donde hay una fuerte pobreza estructural, ahí también está, hay digamos que
un asunto importante que no se puede invisibilizar y claro que las poblaciones más impactadas van a ser las poblaciones pues más pobres, siento que van a ser las poblaciones más impactadas, ¿sí? De hecho ya se está viviendo, de hecho ya se está viendo. Eso ya es una realidad de país, una realidad de territorio latinoamericano. Entonces, los retos son grandes para los países nuestros. Aún las potencias mundiales, ¿sí? Les ha costado tratar de manejar este asunto y lo que viene después, que es que ya están pensando en mover las economías, pues muy seguramente lo que va a pasar aquí también es eso. Y yo voy a hacer aquí una crítica importante que creo que es muy pertinente y es... Aparentemente en este momento Duque es uno de los mejores presidentes porque tomó todas las medidas a tiempo y está haciendo todo lo necesario y demás, pero la gente sigue muriendo y la gente sigue generando, o sea, se sigue generando pandemia, se sigue generando enfermedad y es incontrolable porque aún las mismas cifras no develan lo que realmente está pasando en el país. Entonces, es un reto grande que tenemos como país y seguramente vendrán una serie de reformas muy seguramente tributarias y demás más adelante que van a... Se va a ver porque ya realmente, yo lo he dicho, ya no vamos a tener la misma vida que traíamos antes, el mundo no volverá a ser el mismo, el país no volverá a ser el mismo, la sociedad no volverá a ser la misma. Y respecto al concepto de la comprensión de territorio, que si va a cambiar, es que eso es lo que se espera, o sea, pero realmente entender el territorio no como un asunto de límites geográficos, una cuestión allá aislada de la sociedad, no, esto realmente el territorio hay que comprenderlo como todo un escenario donde transcurre la vida. ¿Sí? Donde transcurre la vida, donde ustedes están en este momento escuchando esta conferencia, eso es un territorio y allí ustedes están viviendo y allí ustedes están sintiendo y están viviendo sus experiencias y están teniendo sus propias experiencias con esta pandemia que se está viviendo y demás. Bueno, pues es que hacia allá es que hay que entender, o sea, no solamente como un asunto de simples límites geográficos y como se ha entendido tradicionalmente, sino realmente darle la importancia y la relevancia al territorio. Si realmente queremos impactar en este asunto de mejorar la salud de las poblaciones y de las colectividades en los territorios. Y eso es algo que también tiene que pensarse en como estrategia después de todo esto que pues, está ocurriendo y demás. No sé si mis compañeros tengan algo que decir al respecto. Ya para ir cerrando, si no hay más preguntas. Sí, yo tengo que decir algo. ¿Me escucha allí, Jaime? Sí, tranquilo, dale, Juan Manuel. No, que pues digamos que ese tema de qué le espera, digamos, por ejemplo, desde el punto de vista de salud pública, de epidemiología, inclusive recurriendo a modelos matemáticos o simulaciones que son muy interesantes, digamos que ha sido, pues digamos que uno de los talones de Aquiles de la comunidad científica y salubrista en muchos países. Si se dan cuenta, en muchos escenarios del mundo, varios de los expertos en salud pública le bajaron el tono y la importancia en su momento a esta situación que está ocurriendo. Y no fue sino hasta que ya vieron que pues esta circunstancia estaba en sus territorios y que estaba generando unas afectaciones bastante graves, tanto desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista económico, es que se comenzaron a tomar esta situación como un poquito más en serio. Entonces, en ese sentido, la pregunta apunta a muchas veces a hacer futurología, inclusive pensando en cómo pues la gente con la que uno habla en el día a día, la gente pues dice, no, pero pues estos expertos no saben nada. Es que igual es muy complicado y digamos que hacer pronósticos de lo que puede pasar definitivamente es muy complejo. Seguramente Jaime tiene muchas herramientas para saber que se pueden venir una serie de reformas porque prácticamente, pues digamos, dentro de la agenda política del gobierno, pues eso era lo que estaba proyectado y seguramente puede ser así. Lo que sucede es que yo siento que en este caso y precisamente en esa reflexión y esa introspección a la que nos invita todo esto, uno sí puede hacerse muchas preguntas como individuo, pero también como comunidad, pero también como sociedad. Y es precisamente lo que queremos que suceda. Es decir, la historia no está escrita. Y en ese sentido, hacerse preguntas claves como, ¿este es el sistema de salud que nos merecemos y que necesitamos para responder a las necesidades sociales?
digamos que puede ser un norte precisamente frente a esa unión de voluntades para luchas sociales distintas. O estamos enfocando bien la formación no solamente en salud pública, sino definitivamente en ese abordaje de un concepto de salud más amplio, de una perspectiva de cómo abordamos a la gente más amplia. También este es el rumbo de sociedad que queremos, este es el país que queremos, esta es la economía que queremos. Digamos que evidentemente, y quiero dejar estas preguntas porque pareciese que el panorama fuese a ser catastrófico, ¿sí? Pero definitivamente el hecho de que estemos vivos, estemos aquí, y pese a todas las circunstancias que se pueden presentar, definitivamente tiene que haber una luz de esperanza para saber qué es lo que queremos. Y yo siento que pues igual todas esas grietas de esa sociedad vieja, pues se están viendo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro trato con los demás? ¿Cuál va a ser nuestro trato con las familias? ¿Cuál va a ser nuestro trato con la naturaleza? Yo creo que eso tiene que cambiar. De verdad es más importante la economía que la vida de las personas. Yo siento que definitivamente allí hay muchos puntales para pues precisamente hacer ese cambio, hacer esa reflexión que no solamente debe ser individual, sino comunitaria. Porque definitivamente si miramos como panorama, pues las cosas no pintan nada bien, pero precisamente nosotros estamos aquí para realizar ese clic y ese cambio. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Ya le doy la palabra a la profe Lilia Acli para ya cerrar. Bueno, muchísimas gracias a los tres, Juan Manuel, Jaime, Vladimir, por haber participado. Nos invitan a una gran reflexión, un gran desafío no político, económico, en salud. Es un desafío como sociedad el que tenemos hoy día para continuar todos los días construyendo con una voz de esperanza, como nos dice Juan Manuel, siempre esperando ser cada día mejores, actuando de la mejor manera posible en pro de una sociedad productiva, tolerante, que viva unida por el bien común. Muchísimas gracias por esta participación, una charla muy interesante. Los espero en nuestra sesión de las 5 de la tarde en Salud UNAL contigo. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, profe, y muchas gracias a todos por la participación también. Hasta luego, hasta luego. Les pido el favor que colguemos la llamada para poder detener la grabación.